Muy buenas noches, amigos que están tomando el curso de instrucción teológica. Quiero hacer la presentación de un tema muy importante de esta última temática de la ideología de género bajo la lupa. La ideología de género, recuerden que tiene varios frentes de ataque, entre ellos están la familia, la vida, los hijos, la ética, los principios y la libertad civil incluso. Debido a mi percepción escatológica dispensacional, es decir, que distingo en los tiempos y las sazones para Israel y posterior al trato de Dios con su iglesia y al periodo actual que llevamos como iglesia. Cuando la última semana 70 de Daniel se active, entonces se le permitirá a Satanás hacer guerra contra los santos judíos y convertidos en ese tiempo y los vencerá. Pero mientras tanto la iglesia esté sobre la tierra, es sal de la tierra y luz del mundo. Y su presencia misma y su obra, por medio del Espíritu Santo, detendrá el misterio de iniquidad. No podemos darnos por vencido ante la batalla espiritual. Como líderes, tenemos el alto desafío de bloquear a tiempo las intenciones de cambio de leyes o de trabajar para protegernos como con amparos o con seguros las consecuencias legales que la aprobación de una ley, que no siempre las aprobaciones de las leyes están acordes a la palabra de Dios. Son tiempos decisivos y no permiten timidez. Se tiene que ser radical en defender la vida, la familia y las libertades. Ahí están tus hijos, ahí está tu familia. No te vendas por un plato de lentejas. Los cristianos que han salido a pedir perdón en las marchas homosexuales y en sus muros, según con el deseo de evangelizar, no solo no tienen frutos, sino que han bajado la guardia contra una agenda militante e incluso agresiva. Con esa actitud, creyéndose más misericordiosos que Dios, solo abren puerta a que en las filas dentro del cristianismo penetren esas ideologías incluso en sus propias familias. Entiendan que lo que hacemos, los que estamos haciendo apología, no estamos haciendo un ataque a las personas por su estilo de vida, sino a la ideología política que marcha agresivamente para cambiar las leyes. Deben distinguir entre las personas y el sistema que está persiguiendo fines políticos. Además, deben conocer el tenor general de las escrituras, de que Dios mismo ama al pecador, pero aborrece su pecado. La mejor manera de evangelizar es declarándoles su pecado y dándoles la solución, no un placebo. El cristiano políticamente correcto y tolerante está dividiendo las filas del cristianismo y separando la causa que tenemos. Está traicionando su fe y caricaturizando el mensaje del evangelio. Pues no se trata de una cacería de brujas tampoco, pero sí de manifestar fuertes convicciones cristianas sobre la verdad, y la verdad es lo único que puede salvar a Occidente de esta ideología peligrosa. El último reto que han lanzado estos pedófilos a los cristianos es expresado en la canción de moda, Vamos por tus hijos. Miren, cuando flaquean las convicciones, se empieza a inclinar hacia el relativismo y hacia el buenismo humanista. Esa moda de salir a pedir perdón a una maquinaria que marcha contra la iglesia y contra los valores morales de la sociedad occidentales no trae ninguna solución. Al contrario, es un caballo de Troya que poco a poco es metida en la mente de los jóvenes cristianos. Es como sacar la bandera blanca ante el diablo y rendirse de luchar contra él. Se sigue el principio de si no puedes con el enemigo, únete. Imagínense que cada cristiano salga a pedir perdón ahora a todos los pecadores, a los ladrones, a los estafadores, a los secuestradores, a los borrachos, a los blasfemos, a los corruptos. El peligro de la ideología de género está en el hecho de que siempre va un paso más allá. Pretende ahora penalizar la postura contraria a ella. Es por eso que nos oponemos, porque mientras no estén poniendo cambios en las leyes, no hay problema porque todos pueden vivir sus decisiones y sus consecuencias. Pero al cambiar las leyes, entonces se
penaliza a los que pensamos distintos. O sea, se va a volver una persecutoria. Por ejemplo, en algunos países ya no se puede comentar algo en redes porque te censuran, pero a ellos no los censuran cuando ofenden a los creyentes. No puedes predicar contra ese pecado porque inmediatamente te demandan. Y si eres juez y te niegas a casar a esas parejas, o si eres médico y te niegas a practicar un aborto, o por terapia de conversión, ya te demandan. A esas almas hay que ayudarlas a salir adelante en la vida con la verdad. Jesús dijo, la verdad te hará libre. La iglesia ha ayudado mucho a sanar corazones. No es ofensiva. Habrá sus excepciones, pero en general es una comunidad compasiva. No he visto iglesias incitando al odio como la acusan, o pidiendo linchamientos para ellos, o demandándolos, excepto si hay alguna violación o delito. Bueno, estamos ante una crisis de liderazgo en la iglesia. Esto es lo que está reflejando. Por esa razón, en esta ocasión hemos invitado, precisamente para hablarnos de los desafíos de la ideología de género al liderazgo cristiano, a mi amigo y gran líder Jonás Muñoz, para desafiarnos en este tema de la ideología de género ante el liderazgo cristiano. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el país donde usted se encuentre. Es para mí un placer poder saludarle desde el siempre verde y caluroso estado de Tabasco, su amigo el pastor Jonás. En esta ocasión, aunque un poquito atrasado, darles brevemente algunos audios sobre los desafíos de la ideología de género para el liderazgo cristiano. Y es que cuando alcanzamos a ver a raíz de las escrituras, nosotros podemos ver hombres liderando desde el principio, hombres que tenían tres características muy importantes: confianza, autoridad y amor. Y estas tres cosas fundamentales las podemos ver en diferentes ámbitos, en diferentes áreas en donde Dios los llamaba. En cuanto nosotros inmediatamente vemos la situación en que estamos viviendo en estos tiempos, y entonces muchas veces, dependiendo de la perspectiva que nosotros tomemos, o en muchas ocasiones los puntos de vista que podamos tener, es importante quitar muchas cosas y es importante poner muchas cosas. En algunas ocasiones nosotros feminizamos a varones y esto no va a acabar con la violencia. Pues en cuanto a la violencia contra la mujer, no creo que poner mandiles rosados a varones vaya a romper algún estereotipo, o feminizar la figura de un soldado colocándole un mandil del color que sea. Creo que en lugar de romper un estereotipo, refuerza a ambos, y de alguna manera esto va a señalar una connotación negativa o inferior al trabajo de la mujer en casa. Este trabajo que se ha realizado con sumisión, falta de capacidad intelectual y debilidad, es de suma importancia para el hogar y la sociedad en su conjunto, sea quien sea que lo realice. Si históricamente ha sido la mujer quien se ha hecho cargo, lo que se necesita es una reivindicación de esta labor, resaltando incluso en valores monetarios lo que ésta aporta al desarrollo de una sociedad, de un país, y no victimizando ni haciéndola parecer como una actividad menor, sin importancia o débil. El trabajo en el hogar y en la sociedad necesita ser corresponsables. Se necesita trabajar con hombres como con mujeres en el ambiente familiar, y en primer lugar entender que lo que una familia necesita para salir adelante es que las cabezas del hogar, padre y madre, se hagan responsables juntos en enseñar corresponsabilidad, pues es la clave. Ambos, hombre y mujer, tienen como tarea principal entender y conocer quiénes son como individuos, cuáles son sus características, fortalezas, virtudes y diferencias complementarias. Y desde ahí buscar un genuino diálogo
entendimiento y trabajo en conjunto para sacar en primer lugar a la familia adelante, lo que por consecuencia sacará adelante a la comunidad o a la sociedad en conjunto. Y no es solo la violencia contra la mujer, en realidad es una violencia generalizada. El problema de la violencia contra la mujer, de la violencia en la sociedad en general, es complejo. No se puede afirmar que se deba únicamente al machismo y satanizar la palabra patriarcado, generalizando que los hogares llevados por padres son en automático en muchas ocasiones abusivos. Una familia patriarcal puede, y de hecho existen miles con un padre a la cabeza que es protector, proveedor, respetuoso, educador y ejemplos para sus hijos e hijas, soporte y compañero para su esposa. El problema de la violencia tiene que ver con pobreza, con falta de educación en valores, con resentimiento, con falta de acceso a cultura, con escasez, con situaciones extremas, con mala educación en general. Basta escuchar las letras de las canciones hoy en día, de las más populares, las lecturas, programas de televisión, recursos a internet con la que la población se alimenta y veremos a lo que nos incitan. Así que veamos que todo esto es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de cosas que nosotros tenemos que ir cada vez valorando lo que vemos, escuchamos y muchas veces hasta de lo que hablamos. Continuamos. Es por eso que cuando hablamos de los desafíos que enfrentamos en la actualidad ante la ideología de género, como cristianos, como pastores, tenemos que pensar inmediatamente en el primer lugar o en el primer sitio, que es la familia. Pues no nos engañemos, no nos engañemos. La ideología de género no es otra cosa sino una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Jesús nos dice que para defendernos de este acusador mentiroso nos enviará el Espíritu de verdad. La familia es seguramente la institución natural más antigua que existe, pues los seres humanos de todos los tiempos nacen, crecen y se desarrollan habitualmente en el seno de una familia, que es la que les puede o nos puede aportar la satisfacción a las dos necesidades básicas del ser humano, es decir, comida y afecto. El hogar familiar es el mejor ámbito para la acogida de los hijos, donde además se responde mejor a las exigencias legítimas de la sexualidad, es decir, la reciprocidad y la entrega mutua entre un varón y una mujer, ya adultos que se integran en un proceso de humanización que les lleve a alcanzar su propia realización y a ayudar a que sus hijos aprendan lo que es el amor, pues experimentan el de sus padres y a vivir como corresponde a su identidad sexual de niño o niña, varón o mujer. El matrimonio y la familia son las respuestas más adecuadas a las necesidades afectivas, sexuales y sociales del varón y de la mujer. La familia tiene un papel insustituible en el fomento de la cultura de la vida y de la solidaridad, en la transmisión de valores y en la educación de la efectividad. Los lazos familiares son muy necesarios para la realización del amor y de la educación de los hijos, constituyendo el compromiso social y el pacto más sólido de apoyo mutuo y de protección entre un grupo de personas. Pero la familia cristiana va más allá. Todos estamos llamados a la santidad. Pues en realidad veamos en esta dimensión, veamos en esta situación que desde el inicio de su existencia la Iglesia ha concedido gran importancia a la familia cristiana. La familia cristiana tiene una esencial dimensión eclesial, ya que necesita de la Iglesia para que ésta promueva sus ideales y les ayude a entender mejor su vocación.
pero a su vez la iglesia necesita de las familias cristianas, pues la vitalidad de la iglesia está estrechamente vinculada a la vitalidad auténticamente cristiana de los matrimonios. En la medida en que la familia cristiana acoge el evangelio, se hace signo vivo de Cristo y presencia de la iglesia en medio del mundo. Ahora bien, con lo dicho, queda claro que el plan de destrucción de la humanidad por parte de Satanás requiere necesariamente la destrucción de la familia y en especial de la familia cristiana, siendo el instrumento a emplear la ideología de género. Pero este proceso no puede realizarse repentinamente, sino exige cambios paulatinos y discretos. Como hemos visto, por ejemplo, con el aborto, que primero tenemos que hacer esos cambios discretos, como hemos visto, por ejemplo, con el aborto, que primero se despenalizó para pasar a ser luego un derecho, a fin que la gente vea como normal aquello que no deja de ser auténticas atrocidades, acompañado de constantes apelaciones a la libertad y a la democracia, así como de severas sanciones hacia aquellos que se atrevan a discrepar. Se trata de terminar con los valores que hay dentro de la familia, valores morales, valores sociales, valores de compañerismo, valores cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos hablando acerca de los desafíos y decíamos que el primer desafío lo encontramos dentro de la familia, puesto que es la primera institución, y cuando Satanás quiere destruir a la familia, pues realmente se acerca a lo más lógico. Pero nuestros desafíos dentro de la familia con cada miembro son importantes. Sí, nosotros como padres o líderes, o ustedes como madres, estimadas hermanas, tienen un gran desafío, que está basado en tres partes: en la confianza con sus hijos y sus hijos con ustedes, en la autoridad sobre sus hijos y la autoridad que le tengan a usted sus hijos, pero sobre todo hay una tercera, que es la capacidad de poderlos amar. Quiero comentarles una anécdota de un jovencito con su papá. Resulta de que en una ocasión llega el hijo de la escuela y llega con su boleta de calificaciones, y entonces al primero que ve es a su papá. Y algunos no somos líderes dentro de nuestros hogares, sino que algunos parecemos jefes que mandamos, y el jefe solamente manda, el líder se involucra en la vida de los demás. Y parece ser que el joven le dice, le llega a su papá y le dice: papá, quiero hablar contigo. El papá le dice: claro que sí, vayamos al cuarto, y se van al cuarto. Y en el cuarto el muchacho, el joven, que era preparatoriano, le dice: papá, dice, es que tengo mucho miedo. Dice, habla. Levanta la voz el papá y le dice: habla. Y entonces el joven así le dice: papá, es que te quiero decir de que reprobé matemáticas. Y el papá levanta la voz y le dice: así es como me pagas, así es como valoras mi esfuerzo, así es, y empieza una serie de reclamos. El joven fue a decirle, porque tenía mucha confianza en que su papá lo iba a entender, en que su papá lo iba a comprender, en que su papá iba a buscar junto con él una opción, una solución o algo por el estilo. Y entonces después, con una sonrisa sarcástica, el hijo le dice: no es cierto, papá, no es cierto, dice. Solo quería ver yo tu reacción. Y le dice el hijo: imagínate nomás si yo te hubiese dicho que soy gay. Y el papá, cabizbajo, le dice: solo quería yo tu confianza.
Entonces, dentro de la familia, nosotros tenemos que aprender, nuestro primer desafío es aprender a ganarnos la confianza de nuestros hijos. Sí, así como lo escuchó, la confianza de nuestros hijos. La confianza que usted necesita darle a sus hijos y que sus hijos necesitan depositar usted ante cualquier situación. Sea como sea el joven, pero usted necesita diálogo, necesita confianza. La segunda sugerencia es que usted debe de tener autoridad. Yo veo a los grandes hombres de la Escritura como Abraham, como Isaac, como Jacob incluso, que tenían autoridad sobre sus hijos. Abraham buscó mujer para su hijo Isaac. Había una autoridad, había un respeto, ¿sí? Y no estoy diciendo por este momento de que usted le vaya a buscar esposa a su hijo, no. Pero había autoridad y los hijos respetaban esa autoridad. Viene a mi mente lo que la palabra de Dios dice cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces no quiero decir la otra parte, sino quiero decir esta primera parte. ¿Por qué? Porque en esta primera parte habla de una autoridad, habla de un respeto de parte de los hijos hacia nosotros los padres. Es necesario que nosotros veamos que dentro de la familia, muchos al perder valores y al perder muchas cosas dentro del hogar, perdemos autoridad también. Un padre que toma no le puede decir a su hijo que no tome. Un padre que fuma no le puede decir a su hijo que no fume. Y creo que con esta parte nosotros debemos de ponernos a pensar un poco sobre la situación en que estamos viviendo. Es por eso que en la ideología de género nosotros tenemos que pensar en dos cosas muy importantes. Son desafíos. ¿Hasta dónde podemos ganarnos la confianza de nuestros hijos? ¿Hasta dónde podemos tener autoridad sobre nuestros hijos? Pero falta una y que es la más importante, que es el amor, el cual veremos en el siguiente audio. Si continúo con esta parte de la familia, y espero que este sea el último audio para poder abordar la otra parte que quiero compartir con ustedes en cuanto a los desafíos que tenemos. Los padres somos líderes, las madres son líderes. Y en esta ocasión nosotros tenemos que valorar lo que somos. Hace algunos años atrás, cuando uno de mis hijos estudiaba y cruzaba la primaria, mi esposa y yo nos tocó ver a un niño que tenía ciertos ademanes, cabe mencionarlo con mucho respeto, un poquito afeminado. Y el niño era muy inteligente, con una disciplina muy varonil, aunque sus ademanes eran un poquito afeminados. Y entonces daba a entender de que era afeminado. Pero años después, cuando mi hijo estudiaba ya en la universidad, un día salimos a correr, a hacer ejercicio los dos al bulevar aquí, en donde tienen su casa. Y recuerdo que se encontró a este muchachito, que ya era un joven, aproximadamente como de 20 años para entonces. Y entonces cuando de repente nos paramos, porque era muy educado el muchacho, se para y le escuchamos una voz ultra, pero súper gruesa. Y entonces muchos de sus ademanes habían desaparecido. Y le comenta a mi hijo, en ese momento le dice: hola, ¿cómo estás? Y el joven le dice así con una voz más gruesa que la mía: bien. ¿Y tú cómo estás, amigo? Y empieza a platicarle la historia. Sí, le dice, yo sé que estás extrañado, dice, por cómo me comporto y cómo soy ahora, dice. Lo que pasa es que cuando yo estudiaba, dice, en la primaria contigo, dice, yo estaba falto de hormonas masculinas y me metieron a un tratamiento, dice. Dice, y con toda la claridad le dice, no era yo homosexual,
solo que tenía yo deficiencias hormonales masculinas. Y me entré a un tratamiento y pues yo tengo mi novia, etcétera, etcétera, y le dio todas las características y nos sorprendimos. Muchas veces cuando se pierde la confianza, entonces se puede tender a que ese tipo de personas, ese tipo de criaturas, ese tipo de hombres puedan avanzar más hacia donde está su inclinación afeminada. Platico esto porque muchas veces nosotros, desafortunadamente, y lo quiero decir abiertamente, pero muchas veces nosotros nos hemos olvidado del amor y nos hemos olvidado de la desconfianza hacia nuestros hijos, pero nos hemos olvidado del amor sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces señalamos, y me da mucha tristeza y mucha pena, pero muchas de las iglesias o muchos de los hermanos de las iglesias, incluyendo pastores, y con todo el respeto, pero se inclinan a señalarlos, en lugar de demostrarles que el amor de Cristo puede cambiar sus vidas y que puede ayudarlos. Es por eso que en este momento yo quiero que usted valore 3 cosas como líder de su casa. La confianza que le puede dar a sus hijos. Hasta dónde sus hijos pueden contarle sus necesidades, hacia dónde sus hijos pueden darle la confianza a usted, hasta dónde sus hijos pueden platicarle a usted abiertamente sin esconderle, hasta dónde sus hijos pueden decirle qué es lo que está pasando con ellos. Número 2, hasta dónde usted, en lugar de tener un látigo como autoridad, tiene una palabra siempre sabia para ellos. Y número 3, hasta dónde, en lugar de tenerles un rechazo, hasta dónde usted puede tener con ellos mucho amor, abrazarlos en medio de cualquier circunstancia y demostrarle que el amor de Cristo puede hacer muchas cosas por ellos. Es por eso que este es un gran desafío para la mujer, para la familia, perdón. Es un gran desafío para la familia. Y si usted se atreve como líder familiar, usted como jefe o jefa de la casa, entonces creo que está ganando esta primera batalla. Que Dios les bendiga en esta primera parte. Sí, hemos dicho que el primer gran desafío es dentro de la familia, dentro del liderazgo cristiano, donde nosotros debemos de ser líderes primero, es dentro de la familia. Pues al momento de llegar al cielo, Dios no nos va a preguntar primero por la iglesia, nos va a preguntar primero, ¿dónde está tu familia? Es ahí donde nosotros tenemos que ser líderes, es ahí donde primero tenemos que movernos, es ahí donde primero tenemos que enviar al cielo. Por eso el apóstol Pablo decía, habiendo sido yo heraldo para muchos, venga yo en el día del juicio a ser reprobado. Es ahí donde nosotros tenemos que ver, es la familia la que Dios nos puso en nuestras manos primero, antes que una iglesia. Ahora bien, si entonces el segundo desafío es como iglesia. Quiero leerles lo que la palabra de Dios nos dice, según el mensaje de la Biblia, o en la versión mensaje de la Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13:3, parte B, cuando dice, no importa qué diga, qué crea o qué haga, sin amor estoy en bancarrota. Y es que amar significa vivir de la manera que Dios nos ordenó vivir. Como lo han oído desde el principio, dice la Escritura, su mandamiento es este, vivan una vida de amor, según segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. La vida consiste en amar, porque Dios es amor. La lección más importante que quiere que aprendamos en la tierra es cómo amar. Cuando amamos es que somos más semejantes a Él y por lo tanto el amor es el fundamento de cada mandamiento que nos ha dado Dios. La ley entera puede ser resumida en este mandamiento: ama a otros tal como te amas a ti mismo. Aprender a amar desinteresadamente no es una tarea fácil. Y es que como iglesia muchas veces nos cuesta mucho trabajo
Es contrario a nuestra naturaleza egocéntrica. Por eso es que se nos ha dado una vida entera para que lo aprendamos. Por supuesto, Dios quiere que nos amemos o que los amemos a todos. Pero Él está particularmente interesado en que aprendamos a amar a cada persona, a cada miembro de la familia o a cada uno de los seres. Tal como hemos visto, pues en este propósito de la vida, Pedro nos dice, muestren amor especial al pueblo de Dios. ¿Y qué podemos decir? Pablo hace eco de este sentimiento. Cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, lo deberíamos de hacer, pero le deberíamos de poner especial atención a aquellos que están en la familia de creyentes. ¿Por qué insiste Dios en que le demos amor especial y atención especial a otras personas? ¿Por qué hemos de darle la prioridad de nuestro amor? ¿Por qué Dios quiere que su familia sea reconocida por su amor más que por cualquier otra cosa? Jesús dijo que el amor que nos tenemos unos por otros, no nuestras creencias doctrinales, es nuestro mayor testimonio al mundo. Él dijo, el fuerte amor de ustedes, de unos por otros, probará al mundo que son mis discípulos. Entonces, frente a esta situación de la ideología de género, nosotros tenemos que dar un paso más arriba que eso y demostrar que la iglesia está capacitada o tiene la capacidad de poder amar a cualquier tipo de gente. Recordemos, Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Pero eso no quiere decir que rechacemos a cualquiera. No. Nuestra oración muchas veces está hasta limitada, ¿sí? Pero nuestra oración debería de ser cada día y cada momento por este tipo de personas, que Dios los alcance y que Dios se apiade y tenga misericordia de ellos y pueda tener muchas almas para Cristo. Es importantísimo que cada uno de nosotros ponga un momento de su pensamiento de que ellos necesitan de Dios, no el pecado, no, ellos necesitan de Dios. Así que tenemos que amarnos unos a otros. Si usted es un verdadero discípulo de Cristo, si usted es un verdadero líder de Cristo, usted no puede rechazar a nadie, no. Pablo decía, sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. Nadie dijo que tenemos una lucha suave, nadie dijo que tenemos una lucha sin cuartel, nadie dijo que tenemos una lucha sencilla, no. Esto es una gran lucha. Se mueven poderes de la oscuridad, de la tiniebla, como usted lo quiera llamar, pero ciertamente tenemos un Dios que es todopoderoso, que puede ayudarle en este liderazgo. Usted necesita ser líder. Usted necesita llevarlos. Y que la iglesia que usted pastorea o la iglesia donde usted llega, si usted tiene algún ministerio, a liderarlo, necesita tenerles paciencia, pero sobre todo amar a la gente. No amar lo que hacen ellos, no, amarlos a ellos para que hagan lo que Cristo quiere que hagan. Es por eso que hoy en día los desafíos de la iglesia tenemos que aprenderlos de memoria. La iglesia necesita estar preparada para esta situación de la ideología de género. Tenemos que estar seguros que nosotros como líderes, ¿para qué existe nuestra iglesia? Conocer el ADN de nuestra iglesia. Y es que en primer lugar la iglesia, y cuando hablamos de liderazgo, tenemos que entender, no podemos perder la brújula, no podemos perder la visión, no, tenemos que entender para qué estamos, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos para hacer luz, estamos para cambiar las tinieblas en luz. Y es que la iglesia existe en primer lugar para celebrar la presencia de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, hermanos, entonces a veces nos ocupamos más por lo negativo que por lo positivo. Y cuando digo de lo negativo y positivo, no estamos hablando de algo de metafísica, no, estamos hablando de sencillamente de poner en primer lugar a Dios. A veces nos ocupamos más por atender lo negativo,
No, mi estimado hermano, usted y yo existimos, y la iglesia, si es usted pastor, la iglesia que tenemos la pastoreamos para celebrar la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, a la luz de este versículo que nosotros en algunas veces hemos leído que Dios es luz, la Biblia nos enseña que la presencia de la iglesia existe por razones obvias de Dios. Número uno, nosotros existimos para celebrar la presencia de Dios en adoración. La Biblia dice que la adoración debe de ser una celebración. La Biblia dice en Salmo 34, versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En el Salmo 122, versículo 1, la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y entonces muchas veces nosotros perdemos esa brújula y nos preocupamos más por quienes llegarán y quienes no llegarán. Despreocúpese, la salvación no es de usted, la salvación viene de Jehová. La salvación es del Señor. Usted solamente cumpla con el propósito de su iglesia. Usted como líder cumpla con el propósito de la iglesia. Usted no es el que salva, usted es el medio. Usted no es el que transforma, usted es el medio. Usted es el instrumento. El que lo hace se llama Jesucristo. Lo otro por lo que existimos, como buenos líderes tenemos que aprender. Este es un gran desafío, aprender a comunicar la palabra de Dios. En todo tiempo, en todo momento y ante cualquier circunstancia, entre cualquier situación. Entonces nuestro segundo propósito, podríamos decir, es el de comunicar la palabra de Dios a los no creyentes, y eso incluye a los de esta ideología. Eso se llama comunicador de la palabra. Ser testigo, compartir las buenas noticias, evangelizar. Espero que esté siendo yo claro. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24, cuando dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Estimado hermano, sabes que Dios te ha dado un ministerio en el momento que te conviertes en creyente. ¿Sí? ¿Sí lo sabías? Bueno, ponlo en práctica entonces en este momento. Posiblemente no has aprendido a compartir la fe. O posiblemente te has fijado en demasiadas deficiencias. No. La palabra de Dios dice, echa tu pan al agua que después de muchos días lo hallarás. Tienes que aprender a convivir con este tipo de gente. Y cuando digo aprender a convivir es porque ellos necesitan de Dios. ¿Sí? Ellos necesitan de Dios. O sea, quiere decir que muchas veces nosotros tenemos que aprender a tratarlos como parte de la familia de Dios. Quiere decir que traer a la familia, a la comunidad de Dios, y debemos animarlos y demostrarles que Dios sí transforma. ¿Sí? La Biblia dice en Efesios 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muchas veces nosotros cuando entra dentro de la iglesia, es triste lo que voy a decir, pero de repente cuando entra alguien así, con estas características, normalmente cuando lo ven entrar, toda la iglesia lo voltea a ver y lo hacen sentir muy mal. En lugar de que nosotros lo quedemos bien, es mejor decirles que son bienvenidos a la familia de Dios. Es por eso que quiero decirles que una cuarta situación es que como líderes tenemos que aprender a educar a la gente de Dios. Sí, así como lo oyó, educar a la gente de Dios. Y es tremendo
Y es poderoso cuando la palabra de Dios nos dice, hermanos, en Efesios 4, cuando la palabra de Dios nos dice lo siguiente, que debemos de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No es suficiente solamente ganar a otros para Cristo, debemos ayudarle a ser cada vez más como Jesucristo en sus acciones, actitudes, en sus palabras, en sus pensamientos y en cada área de sus vidas, en sus relaciones con la gente del trabajo y en sus hogares. Así que, estimado hermano, tenemos que educar a la iglesia, a la gente de nuestra iglesia. Demostrarles también, tenemos que demostrarle el amor de Dios. Esto es muy importante. La Biblia dice que debemos ser ejemplos al mundo del amor de Dios y como pastores y maestros o líderes de equipar a los creyentes de la familia de nuestra iglesia para desarrollar esos ministerios poderosos. Muchas veces nuestros ministerios nosotros mismos los limitamos. Y los limitamos a un grupo de personas, los limitamos a cierto tipo de personas, cuando en realidad nosotros no debemos de limitarlos, sino todo lo contrario. Debemos de ampliarlo. Ellos también pueden ser salvados. ¿Tu liderazgo hasta dónde lo quieres llevar? ¿Con un cierto grupo o quieres que Dios obre ilimitadamente con su gran poder? Es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, aprendamos esto como pastores y líderes. La Biblia nos dice en Efesios 4:12 que los líderes, pastores y maestros deben de preparar a la gente de Dios para los trabajos ministeriales. ¿Sí? Así que aprendamos a desarrollar miembros maduros. Usted como pastor, yo como pastor, usted como líder, tenemos que desarrollar gente que sea capaz de madurar. El Nuevo Testamento pone bien clara la forma en que Dios quiere que todo cristiano crezca hacia una madurez espiritual. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La voluntad de Dios para todo cristiano es que crezcamos. Dios quiere que seamos todo lo que Él desea. Él quiere que desarrollemos nuestra madurez espiritual. Ahora la pregunta es, ¿cómo ayudaremos a este tipo de gente que está involucrada? Porque es muy fácil criticarlos. Es muy fácil ver sus deficiencias. Es muy fácil ver sus características. Es muy fácil criticar sus acciones. Es muy fácil criticarlos. Pero yo siempre he hecho una pregunta después de que he platicado con mucha gente y que muchas veces critican a uno, a Juan, a Pedro o a Santiago. Al final, normalmente hago esta pregunta y es la pregunta que yo quiero hacer en este momento. ¿Qué estamos haciendo para ayudarlos? ¿Qué estamos haciendo para salvarlos? ¿Qué estamos haciendo a favor de ellos? ¿Criticarlos solamente por sus marchas? ¿Criticarlos solamente por sus acciones? ¿Y nosotros qué? ¿La iglesia en dónde está situada? ¿En dónde se ha puesto? ¿En dónde estamos? ¿Sí? Aunque parezca un poco duro, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Y decimos ser muy espirituales, y decimos ser muy creyentes, y decimos estar siempre dentro de la iglesia. Pero yo lo que menciono, ¿qué estamos haciendo como iglesia para alcanzarlos? ¿Criticarlos? ¿Ver sus malas acciones? ¿Ver sus situaciones denigrantes? ¿O ver sus problemas? ¿Ver sus banderas? No. Lo que estamos haciendo con eso es darle la importancia necesaria a la parte negativa, cuando nosotros deberíamos de estar contando todas las maravillas que Dios hace. Mi estimado oyente, amigo, lo importante, hermano,
es que tú aprendas a contar las victorias y deja que Satanás, deja que el enemigo cuente todas las derrotas. Es por eso que termino diciéndote en este momento, los desafíos, en primer lugar, es a la familia y segundo lugar, es a la iglesia. ¿En dónde está nuestro liderazgo en este momento? ¿En dónde lo hemos colocado? Dios te ha dado un liderazgo con gran poder. Falta que tú lo aprendas a usar. Cuando Moisés estaba enfrente del Mar Rojo, aún siendo un gran líder, aún habiendo dicho sus cinco negativas, de todos modos, cuando estuvo enfrente del Mar Rojo y atrás venían los egipcios, y clamó a Dios, y le dijo, ¿qué hago? Si regresamos, volvemos a ser esclavos, y si seguimos nos ahogamos. Y entonces Dios le contesta con toda autoridad, ¿qué tienes en tu mano? Hoy nosotros posiblemente seguimos en ese clamor y diciendo, Dios mío, ¿qué hacemos con esta gente? Y Dios te dice, ¿qué tienes en tus manos? Siempre he dicho, usa lo que tienes, usa lo que Dios te ha dado. Y eso mismo te propongo a ti en este momento. Usa lo que tú tienes, porque eso es lo que Dios puso en tus manos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Te saludó tu amigo, el pastor Jonás, desde el siempre verde y caluroso estado de Tabasco. Que Dios te bendiga.